Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Lo bueno se acaba, ¿verdad? Hoy es el último domingo de agosto. Algunos estaréis en la carretera renegando de que tenéis 300, 400 kilómetros, que luego hay que vaciar las maletas y mañana al curro. Tenéis a la suegra, al canario, al hijo, a la mujer, estáis hasta el gorro del viaje que os toca. Otros, pues todavía os quedan unos días hasta que los críos empiecen al colegio, pero lo importante es que estéis con nosotros, con Café de Economía. Así que todo el mundo ya tiene su cafecito preparado. El que quiera croissant, croissant y el que quiera tosta, tosta. Y a escuchar. Hoy vamos a hablar de algo que empezaréis a oír mucho de aquí en adelante, cuando estemos ya empezando a subir esa cuesta del mes de septiembre, que además coincidirá casi casi con que ha pasado la Vuelta Ciclista a España, esos puertos de primera categoría económica, de categoría especial, porque viene la cuesta, viene la subida de precios, la tarjeta que tiembla, e incluso para pagar las vacaciones. Pero ¿en qué situación estamos en España? ¿Estamos en crecimiento? ¿Estamos en decrecimiento? ¿Estamos en lo que nos diga Sánchez engañándonos? Pero ¿cuál es la realidad? Hoy vamos a hablar de todo ello en Café de Economía. Y tengo, pues, empezando, yo los veo de arriba abajo, a Miguel Cornejo, el consultor de economía Madin Navarra. Tengo por ahí también al secretario de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Extremadura. Coño, haber escogido un ¡Qué nombre más nombre! corto, Víctor. Luego tengo también a nuestro amigo Santi Sánchez, que ya podemos decir que es asesor del Grupo Parlamentario Popular. ¿Has preparado los lápices, bolígrafos, los cañones y las balas para, para que el 26 nuestro presidente, el presidente Feijóo, le diga a Sánchez 2 y 2 son 4 y 2 son 6 y señor no se equivoque, que eso es la regla matemática y que yo voy a ser presidente de gobierno, ¿no? Has preparado las cosas. Y don Miguel Muy Ángel, bien. usted que está, don Miguel Ángel Paniagua, usted que está de fiesta en fiesta, ejerciendo labores propias de diputado en Palencia, en esa maravillosa provincia del Románico, está en forma para hacer el café de economía y leernos el editorial, a ver qué puñetas es eso del decrecimiento. Todos sabemos lo que quiere decir decrecer, pero de las pelas y tal, pero cuéntenos que técnicamente no hay quien le gane. Muy bien. Muchas gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Sí, desde aquí, desde plenas fiestas de Palencia. Hoy ya, cuando se emita el programa, es el último día. Hemos pasado una semana muy buena. Bueno, sabemos que el gobierno espera una caída del crecimiento porque ya ha empezado a echar la culpa al Partido Popular. Es curioso que el gobierno, que no se anticipó a la inflación, que ni siquiera quiso ver que existía, ahora eche la culpa a un mes de negociación de investidura de la caída previsible del tercer y cuarto trimestre del crecimiento. No se han tomado medidas adecuadas para el crecimiento de España, solo se ha tratado de recaudar tributos para repartirlo entre diversos colectivos para asegurar la victoria electoral. Hace unos meses, recuerdo que un ex alto cargo del gobierno me comentaba que era imposible que un gobierno con tantos fondos disponibles, los más de 40.000 millones a mayores vía recaudación y los más de 70.000 de fondos europeos, perdiera unas elecciones. Pero ha estado a punto. Quizás si las elecciones no hubieran sido en el fin de semana más vacacional del año, se hubiera conseguido. Un intento y un esfuerzo que debemos agradecer a nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias. Las elecciones ha ganado Feijóo y si no hubiera cometido ciertos errores, esos 4 escaños los tendría de sobra y tendría mayoría absoluta. Pero bueno, eso es otra cosa para hablar en el Diálogos en Libertad. Voy a empezar por el asesor del Grupo Parlamentario Popular. Don Santiago, ¿cómo va España de crecimiento? Porque madre mía, ¿cómo está la cosa? En producción industrial estamos bajando en consumo, estamos bajando en circulación de masa monetaria. Y lo que nos viene, que es la cuesta de enero, con esos fondos del maná de Sánchez que se decía que iban a ser la repanocha, pero ni son ni la re ni la panocha, porque aquí solo se han ejecutado 7.000 millones de euros. Y es de honda preocupación saber
¿Cómo se puede encontrar, don Alberto Núñez Feijóo, España? Aparte de telarañas en los cajones porque no hay pasta, a lo mejor no le dejan ni cambiar el colchón de la Moncloa después de Sánchez. ¿Me puede decir, por favor, Santiago, cómo ve usted el tema del decrecimiento en España? Bueno, buenos días a todos. Nada, yo creo que como mensaje principal, en línea de lo que comentaba Miguel Ángel en la editorial, la conclusión o la primera premisa que para mí es importante dejar clara es que España se está alejando y se ha alejado de los países europeos, de los más importantes, a lo largo de la legislatura pasada. Hemos retrocedido 6 puntos en convergencia en renta per cápita. Estábamos al 91% del PIB per cápita medio de la Unión en 2018 y la realidad es que en 2022 hemos bajado hasta el 85%. Es decir, ese decrecimiento termina traduciéndose en este tipo de cosas, más allá de las tasas de crecimientos trimestrales, del PIB, etcétera. Y si me da permiso, Eugenio, me gustaría compartir un par de gráficos para ilustrar un poco esto que estabas comentando. Voy a ver si soy capaz, si me das permiso. Y Si le quitas el fondo, automáticamente yo creo que será bien. Ponlo a ver qué tal se ve, pero es interesante ver los me tendrías gráficos. que dejar compartir, me tendrías que autorizar a compartir pantalla. Si no, no pasa nada, te lo explico someramente. No sé si os acordáis. Enséñalos y luego explícalo, si puedes. O los tienes dentro del ordenador, ¿no? Los tengo en el ordenador para mostrarlos. Me tendrías que autorizar para compartir pantalla, para que yo pudiera... No. Explícalos. No sé si os acordáis de cuando Calviño mostraba al principio de la pandemia y venían los gráficos en el programa de estabilidad, la senda que tenía de crecimiento del PIB de los últimos años, veíamos aquello que nos contaban de la recuperación en V asimétrica y cómo recuperaríamos la senda, ese PIB inercial. Esto Miguel Ángel y Víctor lo conocen perfectamente, como en 2024 ya estaríamos recuperando esas cifras de PIB inercial. Y esto en absoluto ha sido así, sino que nos hemos posicionado, si nos comparamos con el año 2019, a la cola de la recuperación y del crecimiento económico en el conjunto, ya no solo de Europa, sino del conjunto de la OCDE. De hecho, a nivel europeo somos el tercer país por la cola en crecimiento si nos comparamos con el último trimestre de 2019. Y la OCDE, solo el penúltimo, Alemania... si no me equivoco, ¿no? No, somos los terceros. La última actualización del crecimiento del segundo trimestre de 2023, solo hay 2 países que están por detrás de nosotros. Uno es Alemania, por ese bajón que tuvo a principios de año, y el otro es la República Checa. Pero estamos a la cola, o sea, solo hemos tenido un 0,4 por encima de lo que estábamos en el año 2019. Y esto, en el fondo, con una inflación, con un endeudamiento, con unas tasas de paro enormes, con una pérdida de poder adquisitivo de las familias enorme, con una pérdida de competitividad de las empresas, con el índice de clima industrial cayendo 13 meses consecutivos en este país. Si esto no es una situación, ya no sé si de decrecimiento, pero de estanflación, en mi opinión, de estancamiento económico y de inflación, que yo creo que además se va a consolidar a lo largo de este año 2023 y en parte del 24, pues que venga Dios y que lo vea. Y esa situación, como tú decías, Eugenio, pues se la va a encontrar el próximo gobierno. Yo espero que Alberto Núñez Feijóo sea capaz de articular una mayoría que permita cambiar el rumbo de este país, y si no, en el peor de los casos, espero que haya una repetición electoral, porque no soy capaz de imaginarme esta situación con un Frankenstein 2.0, donde sea todavía mucho más exigente, las cesiones a los independentistas sean todavía mucho más exigentes y terminen de si les pagamos los 90.000 millones que quiere el Puchi, lo tenemos crudo. Víctor, decía una palabra un poco mágica Santiago, esta inflación. Yo soy de los que opino que llevamos meses en ese tema, pero primero explica un poco por qué se utiliza ese término y después qué análisis haces del mismo. A ver, yo no sé si Santi está de acuerdo. Yo no creo que todavía estemos en una situación pura de estanflación, que es una situación que se caracteriza por un estancamiento económico que a nivel macro, a nivel estadístico, todavía no se está dando. Ahora hablamos de ello, a la vez que persiste la alta de los precios. Bueno, hemos sabido Perdona, ahí te voy a discutir yo una cosa. ¿No se está dando desde después de la pandemia? O si analizamos desde el momento de la pandemia con el gas que se produce, ¿no hay esta inflación?
Ahora, a ver, cuando se produjo la situación de depresión de la economía no había inflación, justamente porque no había demanda, porque nos encerraron en casa y no había demanda de productos, por tanto no había inflación. Al revés, se produjo después la inflación cuando hubo un crecimiento, un rebote importante de la economía debido a que había estado dormitando durante varios meses. La situación actual es un crecimiento muy moderado. El indicador adelantado de la IREF nos habla de un 0,4 en este trimestre. Yo le doy mucho, y a mi equipo se lo digo, que creo que es bastante fiable por la información que tiene detrás y por la métrica que tiene detrás el indicador adelantado de PIB que hace la IREF diario, que recomiendo a nuestros televidentes, que ya veo en redes sociales que los estamos convirtiendo en auténticos expertos económicos, pues si quieren dar un pasito más en su conocimiento, en la IREF hay un indicador adelantado de PIB que es bastante interesante y nos marca un 0,4 trimestral. Bueno, esto nos iría a un 1,8 interanual, que no es una situación de estancamiento. No es una situación de estancamiento. Es verdad que la inflación esta semana marcaba el 2,6 en el indicador adelantado, repuntando 3 décimas con respecto al mes anterior. Es que los combustibles se están disparando de nuevo. No he visto cómo está la subyacente, pero entiendo que es disparada igualmente. La subyacente me parece que ha bajado una décima, si no estoy equivocado, ¿no? Disparada, en torno al 6%, entonces. Bueno, pues la situación es dura, Eugenio. Como dice Santiago, como dice Santi, la historia para el gobierno que venga va a ser dura. Yo cuando preparaba la tertulia y el tema que nos habías dado, buscaba unas declaraciones que recordaba ver en el mes de junio y las encontré. Un titular que dice: Calviño culpa a De Guindos y a De Cos de la subida de las hipotecas en España. Bueno, pues si De Guindos culpa, si Calviño culpa a estas dos personas de la subida de la inflación, ¿cómo no va a culpar al Partido Popular, que está en la oposición en el gobierno de España, de que la situación de crecimiento más atenuado en España ahora mismo sea culpa nuestra? Bueno, seremos culpables del toro que mató a Manolete. Acordaros. Y su amiga Chiqui Montero, cuando baila el casachó, cuando pierde las elecciones en Ferraz, esa tampoco tiene la culpa de nada por ser ministra de Hacienda, claro. ¿Verdad? Lo tenemos Pan y yo, que estábamos en la oposición. Don Miguel Cornejo, ahora nos van a hablar de que resulta que tenemos el turismo, que es la monda, que ha estado súper lleno, que el turismo nos va a salvar de la quema, por llamarlo de alguna manera, y los hosteleros están diciendo que no se atreven a subir, que los costes están aumentando una barbaridad, y que por otra parte los salarios y demás, y que no se atreven a subir el precio porque los clientes se les van. Toda esa cosa que vamos a ir oyendo a partir del día 31 de agosto y 1 de septiembre, que el turismo en España no sé qué, no sé cuántos, que es un motor económico, que nos va a salvar de la quema, es otra historia como la de cierto señor de una cierta federación, en la que nos mienten más que hablan, y hablan por hablar para que no nos enteremos qué pasa con Cataluña, con Bildu y compañía, ¿o qué pasa? Don Miguel. Que el turismo es lo que conviene según la semana. Una semana España es un país de camareros y eso es malo, y otra semana el turismo es algo que nos va a sacar de la ruina porque es una inyección económica. El turismo en España es evidente que es uno de los motores económicos, tiene muchos problemas, entre ellos la estacionalidad, y uno mucho más grave, que es la productividad. Es decir, no es una industria de altos márgenes en España, como estamos viendo. En cuanto empiezan a subir todos los costes subyacentes, pues empieza a ser bastante poco rentable. Y donde hay algo no rentable, no genera sueldos dignos. Donde no genera sueldos dignos, hay empleo de baja calidad. Entonces estamos siempre con la misma. Pero a mí me ha resultado curioso cuando oía la información en una emisora de radio de un secretario general de una asociación turística de un determinado lugar de España. Decía que las fuentes estadísticas con respecto a la ocupación y la mejora del turismo son falsas por una sencilla razón. Resulta que se mezcla lo que es, vamos a decir, el parque hotelero y el consumo de habitaciones con lo que es el consumo de barra de bar, con lo cual no se puede establecer, vamos a decir, una relación de lo que es exacta en cuanto a la mejora o no del turismo. Y me ha resultado curioso porque, a ver, los españoles consumo de barra de bar hacemos,
de habitaciones de hotel, muchos sí, muchos no, especialmente en verano, pero que estadísticamente no se sepa distinguir eso y que dé errores desde el punto de vista de los beneficios del turismo, resulta absolutamente asombroso en un país que yo no sé en qué posición estaremos ahora, pero en el turismo, por ejemplo, hemos sido casi segunda o tercera potencia mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de Francia, pocos nos hacen sombra, pero claro que se puede distinguir el dato de ocupación hotelera del de facturación de ocio. Por supuesto que se distingue. Otra cosa es que sea oportuno mezclarlo para que no quede claro dónde está la ocupación hotelera, que ese es uno de los graves problemas que tenemos. Y otro dices, ¿cómo Mm. está el consumo en vacaciones? Lo que decíamos de gasto de ocio, pues es una cosa que también es muy sensible. Y ya sabemos que ha habido un nivel de deuda de las familias por gasto vacacional bastante superior a la media. Quiere decir, se ha gastado, sí, pero se ha gastado de un modo peligrosísimo. Lo que decías antes de cómo tiembla la tarjeta al volver, a más de uno le va a temblar la cartera. Es porque no estamos en una situación en la que haya una seguridad laboral de las que nos gustan. Estamos hablando de una situación en la que vamos a cierres, vamos a declaraciones de insolvencia, vamos a concursos de acreedores en muchísimas empresas. Entonces, claro, en esa situación, encima, venir de vacaciones endeudado va a ser una situación que no va a invitar a invertir, a consumir a nada. Sí, vamos a unos Por, meses. por cierto, voy a contar una anécdota que me han contado esta semana, que he estado en mi tierra vasca por razones de una defunción familiar, pero me contaban que la Hacienda de Guipúzcoa obliga a todos los establecimientos de hostelería a enseñar una copia del ticket de cada consumición que se produce en un establecimiento de hostelería para poder pasar una buena inspección de Hacienda, sino que les tumban cualquier cosa que pidan. Me parece absolutamente increíble, ¿no? Relativo, quiero decir, es una información que se genera y además se genera con el propio uso de las tarjetas, que bueno, es ya prácticamente el medio masivamente mayoritario de pago, con lo cual esa información la tienen. ¿Que supone de nuevo volver a poner carga administrativa en los negocios pequeños que no tienen ni tiempo ni medio? Pues está claro, pero grave tampoco parece. Y Miguel Ángel, desde el punto de vista de la desaceleración, desde el punto de vista de que baja las potencialidades económicas en España, dada la situación que tenemos y que se puede encontrar, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, ¿qué puede hacer de golpe para, por lo menos, frenar el tema y decir, bueno, pues vamos a girar la cosa, independientemente de los pactos que del señor Sánchez no quiere hacer, especialmente en cuanto al saneamiento de la economía, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza. Ya lo hemos hablado muchas veces aquí en la tertulia. La confianza es la base fundamental del crecimiento económico. Si los agentes económicos tienen confianza, el crecimiento es factible o es posible si las condiciones de mercado son razonables y no son muy dramáticas, ¿no? Como pudo ser el tema de la pandemia, ¿no? En una situación normal estaríamos en crecimiento. Y eso es lo que hay que fomentar, la confianza con medidas que impulsen la inversión, que impulsen la contratación de personas, el crecimiento del empleo, que impulsen a los consumidores a consumir, que impulsen a los consumidores a comprar viviendas. O sea, es decir, justo todo lo contrario de lo que se está haciendo en este momento. Eso es lo que yo haría en el momento en que se llegara al gobierno, ¿no? Hay que pensar que la política económica actual es incremento de gasto, déficit descontrolado, deuda exponencial e impuestos cuasi confiscatorios, podríamos decir. Esa no es la política. Porque por respirar ya cobran impuesto. Esa no es la política que genera confianza y que promueve el crecimiento económico. Santiago, te voy a poner en un pequeño apuro. El próximo día 26 de septiembre vamos a pensar que don Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del gobierno. Si puede cambiar el colchón de Moncloa y empezar a dormir y trabajar allí, vamos a ver, vamos a plantearnos el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué medidas de golpe tiene que implantar en los 100 primeros días para que
esta situación de posible estanflación, esta situación de desaceleración, esta situación de decrecimiento, vaya revirtiendo, o por lo menos con unas medidas de choque que vaya paliando lo que sucede. Y tenemos en cuenta que las Navidades están en ese periodo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, voy a intentar ser rápido. No me pegues luego, y hacerlo. Es que me estás pidiendo casi un programa de gobierno económico. De Claro, choque. claro, eres el experto del grupo parlamentario, tienes que saberlo. No, soy un eterno aprendiz. No, desperto. Cada día pienso además que viendo lo que ocurre en este país parece que voy para atrás como los cangrejos, que cada día sé menos. Vamos a ver. Lo primero, si los datos nos ceñimos a ellos, y tenemos claro que hay un problema con la demanda nacional. Punto uno, la demanda interna y concretamente los hogares y las familias. Uno, aliviemos dentro de lo posible a los hogares y las familias e intentemos recuperar el consumo nacional para activar esa parte de la demanda nacional que es muy importante. Dos, hay que recuperar la inversión empresarial que desde el año 2022 viene sufriendo. Los últimos trimestres del 22, el primero del 23, ha recuperado algo en este segundo del 23, pero tenemos un problema con la financiación o con la inversión empresarial. Y si no hay inversión empresarial, que sí que tiene fondos, que sí que tiene ahorro y tiene acceso también a fondos europeos, hay un problema de confianza detrás que es el que impide que se pueda movilizar esos fondos por mucha inseguridad jurídica. Entonces, corrijamos el problema de la inseguridad jurídica, creemos un entorno de verdad que sea competitivo, predecible y estable para las empresas que puedan invertir y que esa parte que influye mucho también en el PIB se reactive con sectores que lo han pasado mal, con la construcción, con el sector servicios, con la parte de hostelería que gracias a Dios se ha recuperado, pero bueno, podemos hacer mucho más y sobre todo lo que las empresas y las industrias que son intensivas en inversión en capital y en inversión en equipos que puedan movilizar muchos fondos porque tienen capacidad y acceso a financiación para poder hacerlo. Dos, esa es la parte 2. Parte 3, tendremos que intentar que ese marco favorezca las exportaciones españolas en un momento en el que es muy delicado el contexto internacional para poder competir. Con un problema estructural de precios de la energía, de la industria española que hay que solucionar y que este gobierno durante 2-3 años ha olvidado absolutamente. Y eso es un factor determinante de la competitividad de nuestras industrias, especialmente de las más importantes. Estoy hablando de cemento, de los refinados, la industria del aluminio, siderurgia, es decir, empresas que son muy intensivas en energía. Y ese problema sigue latente y no está resuelto con países que están impulsando tremendamente ayudas a sus sectores más estratégicos. O sea, eso es el plan de choque inmediato. Y luego está la parte de las finanzas públicas, que es la cuadratura del círculo, que es lo importante también en ese contexto de fiabilidad y de predecibilidad y seguridad. Es decir, por favor, hay que ajustar y hacer una evaluación del gasto público, de eficiencia del gasto público, de ser rigurosos en el control, en el déficit, cumplir nuestros compromisos y afrontar nuestro problema de deuda, porque algo que ya hemos comentado muchas veces aquí, si no se sostiene el equilibrio del gasto de los intereses, que va a seguir incrementándose por el incremento de los tipos de interés, y eso se soluciona y se pone coto a ese incremento de la deuda y pensamos en bajar nominalmente la deuda, podremos evitar problemas de restricción presupuestaria de fondos que tendrán que ir a atender el servicio de la deuda, de los intereses, en lugar de a sanidad, a educación, y esa parte es muy importante también, dar fiabilidad, seguridad al bienestar. Y ya si queréis que de verdad cuadremos el círculo, habrá que afrontar en algún momento el problema de la financiación territorial, pero para eso se necesitan muchas más cosas que así de choque rápido. Eso ya hablaremos y muy pronto, pero yo me imagino aquí a don Víctor, que después de esas fiestas que está teniendo de la Noche Blanca en Fregenal de la Sierra, el magnífico jamón que hay por allí y demás, ahora resulta que le viene un agricultor y le dice: señor secretario general de Empresas, Economía y Comercio de la Junta de Extremadura, la sequía me ha hecho y la falta de riego, que el olivar vengan las olivas más pequeñas. Con el vino tan maravilloso que hay en Extremadura, resulta que ocurre otro tanto. He tenido que bajar la producción y afortunadamente, por razones de que en Extremadura llueve poco, pues no se me ha estropeado la cosecha, pero la calidad de la cosecha ha disminuido, la producción ha disminuido. Víctor, ante esos panoramas, ¿qué se le puede decir al agricultor extremeño
a cualquiera. O sea, he puesto ese ejemplo por decir, bueno, o sea, yo, condiciones climatológicas, problemas de riego, me están generando problemas de cara a tener beneficios y con una producción adecuada. Y que Brad Pitt diga que va a poner una empresa de diamantes, o que al señor Vara se le ocurra decir o sea, para aviones y tal no se hace en Extremadura porque es la propia Junta la que rechaza en su día. ¿Qué se le puede decir a esa gente? O sea, ¿cómo solucionamos, vamos a decir, ese choque para que revierta la economía? A ver, otro programa electoral. Yo creo que nos estás pidiendo otro programa electoral. Bueno, a ver, el problema de la agricultura en Extremadura, pero yo creo que en España en general, es estructural. Yo creo que falta haber aprovechado, por ejemplo, la oportunidad que los fondos europeos nos han planteado, y es haber podido incorporar un uso intensivo de la tecnología al sector primario para ganar en competitividad y, como decía Santiago, para ser más competitivo en los mercados internacionales. Hoy revisaba con mi equipo los datos de exportaciones de Extremadura y veía la importancia que tiene el sector primario en mi región, y recibía un sector como es el de la fruta, que es el más importante dentro del sector primario, y que, bueno, pues te vienen a contar todos los problemas que tú has resumido, o sea, todo lo que tú has planteado. No cuentes lo del tren porque últimamente se ha vuelto a quemar y me parece que como saquéis la fruta por carretera lo lleváis claro, ¿no? No, nuestra Sería fruta, por transporte por carretera, no hay otra forma. claro. Mira, el 90%, voy a contar una anécdota sobre eso, ahora sigo con el otro tema. El 90% del tomate que se consume en España y que se produce en España se produce en mi tierra, se produce en Extremadura, y la gran parte se produce en mi pueblo, en Talavera la Real. Aquí hay una fábrica importantísima que exporta a todo el mundo la salsa de tomate o el tomate triturado. Ese tomate deja de ser competitivo en destino, o no es lo competitivo que podría ser, precisamente por lo que tú dices, porque el transporte del mismo es mucho más caro que si tú te quieres poner esta fábrica en el corredor mediterráneo, en cualquier parte del Mediterráneo, y quieres salir hacia Francia o hacia otras partes por barco o por carretera. Aquí eso se nos complica. Entonces, Extremadura y España en general, tenemos que... Tú hablas de los diamantes, claro, pero es que el futuro de Extremadura pasa por atraer, y en España, yo no quiero hablar solo de Extremadura, que parece que estoy hablando de mi libro, pasa por atraer grandes inversiones. Como decía Miguel Ángel, el inversor tiene que tener confianza en nuestro país para poder invertir en él. Lo que busca es estabilidad, busca confianza, busca certezas, y es lo que tenemos que darle desde el gobierno de la nación, que es un intangible, que es tan sencillo como tener un gobierno serio y un gobierno que transmita todas esas sensaciones. Mientras no lo tengamos, mientras no seamos capaces de usar los fondos europeos para ejercer de palanca de desarrollo de nuestro país, mientras que no seamos capaces de hacer nada de esto, Eugenio, es imposible. El Frankenstein 2.0 que decía antes Santi, el Frankenstein 2.0 no es más que hundir más España y abortarle de las pocas posibilidades que tenía, porque los fondos europeos, los 140.000 millones de euros, era una oportunidad. Y me da pena hablar en pasado, pero yo no sé si tenemos que empezar a hablar en pasado. A ver, es que ese va a ser otro problema. Si llega el señor Feijóo a la Moncloa y sale presidente de gobierno a partir del 26 de septiembre, imaginémonos que a Juan Bravo le dice: oye, Juan, voy a irme a Bruselas, ¿qué plazos tengo para recuperar esos fondos? Y luego la Van der Leyen le puede decir: oye, yo no te puedo ampliar el plazo de esto y de esto y de esto y de esto y de esto, porque los compromisos que había tomado el Porque anterior los planes de gobierno me reforma impiden. no se han hecho, claro. Que los planes de reforma que están ligados a los objetivos temáticos no se han hecho. Es que no es solo que los fondos no estén llegando a la sociedad civil o a las empresas o a los ciudadanos. Es que las reformas que comprometimos para la llegada de esos fondos tampoco se han desarrollado. No se han hecho. Por ejemplo, y de esto puede ser, perdona, Víctor, de esto puede ser un ejemplo el tema del compromiso que cogió el gobierno de Pedro Sánchez con que iba a poner peajes en todas las autovías. Resulta que aquí no ha hecho nada y ahora quiere modificar ese compromiso.
si el señor Feijóo, que esperemos que sea el próximo presidente del gobierno, llega a Bruselas, ¿qué le dice a la van der Leyen? Oye, el otro prometió, a mí me toca y yo esto no me interesa. ¿Qué pasa ahora? Yo no sé, Miguel Ángel, si eso que dice Eugenio está en el Plan Nacional de Reformas o está en el presupuesto, en el acuerdo presupuestario que se envía a Bruselas. En cualquiera No, de los dos casos no es vinculante. Está en los hitos. Pero una Porque cosa que los pueda hitos. ser interesante para Sánchez, pero si, por ejemplo, Feijóo no quiere aplicar ese impuesto a las autovías porque considera que es una salvajada, ¿por qué Bueno, tiene que aplicarlo? pues no lo va a aplicar. Buscará negociar Claro. una reforma diferente, pero por el mismo importe económico, porque al final lo que estaba el gobierno comprometiendo con Bruselas es un incremento recaudatorio de una manera o de otra para equilibrar un poco las cuentas públicas y cumplir con el objetivo que Bruselas nos marca. Y que recuerdo que a partir del año que viene tenemos que cumplir sí o sí. Bueno, si es este gobierno será no o no, pero habría que cumplirlo. Eso supone 25.000 millones de euros de recorte en el gasto público en nuestro país. Ahí lo dejo. Es una barbaridad. Y Miguel, por seguir el orden, vamos a ver. Resulta que todos esos fondos que nos está diciendo nuestro amigo Víctor, resulta que en Bruselas estarán extremadamente preocupados, porque os acordáis que poco antes de la campaña vino aquí una señora que era responsable de fondos y decía, yo en España no sé ni qué fondos se están aplicando, ni cómo se están gastando, ni qué se está haciendo. Y ahora si viene Feijóo, ¿qué pasa? ¿Qué explicación va a dar? Va a tener bastante Por uno y complicado. por otro. Me refiero desde el punto de vista de que Feijóo pueda recuperar algo de ese dinero, ejecutar algo de ese dinero, aunque sea con retraso, pero que no se nos escape por la alcantarilla, ¿no? Hay, primero, vamos a ver dos cosas. Primero, la Unión Europea, dentro de que pone mucha cara de serio y de duro, negocia. Que quiere decir que lo de cambiar las cosas de sitio es una cosa que se hace todos los días. Por otra parte, uno de los problemas que tenemos es falta de ejecución de fondos que se nos han, vamos a decir, otorgado, ¿no? La parte inicial, que no son préstamos, son los fondos que nos han dado, que se están sin gastar. Entonces, ver en qué se pueden gastar es una cosa que siempre, si se tiene capacidad de encontrar proyectos convincentes, se debería poder negociar. Por otro lado, lo que ha hecho Sánchez es un poco lo que ha mencionado antes, un poco de refilón Miguel Ángel. El plan de gastos o de inversiones va con unos hitos que se tienen que cumplir y unos indicadores que se tienen que cumplir. Y no se están cubriendo. Y lo que es peor, los que se están dando como hito o como indicador son de auténtico chiste. Es decir, se ha sacado una ley que dice que se va a hacer esto y tiene que pasar porque lo digo yo, sin que haya un programa detrás ni haya un cambio legal que lo haga posible. Fíjate que es gastar 79 millones de euros en televisión española como fondos europeos y que sea la inversión en empresas en España que más dinero se haya invertido es increíble, ¿no? Hay como mejoras a la digitalización de la administración, se está contando hasta la mejora de la web del Museo del Prado, que es una mejora administrativa que incrementa la productividad que te rompes. 80 millones de euros creo que era. No me acuerdo ya la cantidad, era una barbaridad, completamente desproporcionada. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Pues digitalizar todos los fondos del Museo del Prado con cargo a la Unión Europea. Entonces, ¿tiene algo que ver con la productividad de la administración? Cero. Pues ahí lo han metido. ¿Me explico? Entonces, con lo que gastar dinero sabemos. ¿Tiene algo que ver con lo que se había comprometido y para lo que había ofrecido dinero Europa? No. ¿Qué va a pasar? Que la bofetada puede ser interesante si quiere Europa, que no va a querer. Con lo cual, con un poco de suerte, negociación en sentido común, es bastante posible que parte de lo que queda por ejecutar, una gran parte de lo que queda por ejecutar, se reconduzca. ¿Pero que hemos perdido dinero en tonterías? Muchísimo. Ya no se remedia. Dinero gastado es dinero que nos van a volver a dar. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? Porque, a ver, yo cuando pienso todo ese dinero que estamos perdiendo, que ahora viene, o sea, que ahora viene un nuevo input, que viene un nuevo presidente de gobierno, independientemente de que puede durar toda la legislatura o no, pero los españoles se dan cuenta que estamos perdiendo capacidad no ya productiva, capacidad económica, y que de alguna forma encima no nos enteramos de lo que está pasando. Bueno, los españoles bastante tienen con sobrevivir, ¿eh? Porque en la situación actual, con la inflación, con el empleo, bastante tienen con mirar por lo suyo. No creo que estén preocupados
de por dónde van los tiros o qué va a pasar con los fondos europeos, que bueno, eso es el tema de los fondos europeos, es un tema que estoy seguro que no lo piensan ni el 0,1% de los españoles en ningún momento. El problema no es lo que piensen los españoles, el problema es la situación que tienen que vivir y que tenemos que solucionárselas. Es que las administraciones públicas y los gobiernos lo que tienen que hacer es mejorar la vida de la gente, y eso es lo que no se está haciendo, porque la vida de la gente no se está mejorando. Desde que ha llegado Sánchez al gobierno, la vida de la gente es peor. Y si seguimos así va a ser muchísimo peor. Y no solo va a ser peor la vida de la gente durante el gobierno de Sánchez, sino que va a ser la vida de la gente durante varias generaciones después del gobierno de Sánchez. Porque claro, con esa deuda en la que estamos instalados, con una reducción, que no sabemos todavía el límite que nos impondrá la Unión Europea, pero si fuera el 60 sería una barbaridad como estaba antes, pero bueno, el límite que sea, vamos a tener que reducir y vamos a tener que restringirnos los presupuestos de los próximos 10 o 20 años. Ese es el tema fundamental en el que tiene que trabajar un gobierno y que le tiene que preocupar a un ciudadano. Santi, España tiene una deuda de 1.560.000 millones de euros. Que para empezar, aparte de incrementarse por las últimas actuaciones de Sánchez, se puede producir el caso de que eso nos vengan obligaciones de recortes desde el punto de vista financiero desde la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer ante eso? Porque, a ver, España tiene necesidad de invertir en sanidad, como bien decías tú, de llevar a cabo un buen plan de financiación autonómica. Tiene que reforzar otras cosas y si nos obligan a recortar, qué sé yo, en sanidad o en transporte o en ferrocarriles, ¿qué hacemos? Pues es uno de los grandes problemas. La deuda pública condiciona mucho el desarrollo de las finanzas públicas y al final además es trasladar el déficit presente, convertirlo en deuda y en una losa para las generaciones futuras. Es lo más injusto que se puede hacer para las próximas generaciones, es generar deuda, sobre todo deuda improductiva, que si por lo menos estuviera bien aplicada, pues bueno, podría uno, o tuviera un multiplicador, realmente en términos económicos el multiplicador de la deuda fuera mayor que 1 y que impulsara la actividad económica, pero no es el caso. Y el problema es que este gobierno tiene o está generando un gran problema añadido a nuestra economía con la deuda pública. Solo en el mes de junio se elevó en 27.000 millones de euros. Es decir, la cifra es que es tremenda. Por eso hemos alcanzado de nuevo otro récord más, como muy bien has mencionado, Eugenio. Es que en lo que dura nuestra tertulia, haciendo los cálculos, la deuda pública española va a crecer en algo más de 9 millones de euros mientras estamos aquí. O sea, Parece que son algo así como 500 o 600 millones de euros al día, ¿no? De deuda, ¿no? sí, prácticamente. Entonces, es que es tremendo, es algo más. Realmente son como 900 millones al día, el crecimiento al ritmo al que ha ido en el mes de junio. Entonces, es tremendo. Y esto hay que pagarlo con unos intereses cada vez crecientes, que se están pagando letras y bonos por encima del 3%, y donde el tipo medio, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, está ya por encima del 2%. Entonces, es muy, muy, muy complicado y va a ser un problema para el futuro. Tenemos una posibilidad de hacer un impulso fiscal o un impulso a la economía, mejor dicho, sin tener que recurrir a deuda, y es lo que estabais comentando con los fondos europeos, pero es que ni se están aplicando bien, hay reformas que son contraproducentes y los hitos, que son los que comprometen los desembolsos, pues hasta ahora hemos ido cumpliendo porque era lo fácil, hacer reformitas, muchas de ellas, como decía muy bien Miguel, sin un impacto real detrás y sin una trascendencia transformadora realmente importante, pero que se dejan cosas importantes fuera del cuarto desembolso, que está todavía pendiente de enviar. Tenemos parte sin cumplir. La ley de función pública no está cumplida, la ley de mejora de eficacia de los procedimientos judiciales no está incumplida. De lo que teníamos que haber cumplido en este semestre del año, la ley de aguas está incumplida, la ley de servicios sociales está incumplido, la ley de diversidad familiar ha decaído también. Y en el siguiente, en la segunda parte del año, que es donde viene lo de los peajes, ya veremos con la ley de movilidad sostenible, cuando se active la actividad paramétrica de las Cortes, qué ocurre con ella y cómo evoluciona. Es decir, y luego ya vienen hitos cuantitativos. O sea, ahora Bruselas nos va a pedir cuentas de las inversiones. A partir de ahora realmente es cuando se va a ver. Y las cifras son astronómicas de los hitos que tenemos que cumplir, las empresas que hay que digitalizar, la industria agroalimentaria que hay que transformar. Es decir, es tremendo y
Por eso ha pedido Calviño el cambio de 70 hitos del plan original, que no nos ha contado cuáles son, pero es evidente que lo que están modificando son hitos cuantitativos porque no llegan y porque tienen claro que no van a llegar. Y cuando esos fondos que deberían de verdad impulsar la economía y evitar que tengamos que estar incurriendo en deuda, es que, caray, no sé si recordaréis que hemos visto noticias perdonad que me indigne un poco, pero es que esto me duele lo que voy a contar. El tema de la hucha de las pensiones, que estén vendiendo con un sistema deficitario que han multiplicado por 3 el déficit de la seguridad social y que nos estén vendiendo el gobierno que están llenando la hucha de las pensiones, si la están llenando con deuda. Es que es tremendo el grado de demagogia al que hemos llegado. Eso es una estafa tremenda a la opinión pública. Señoras, señores de Diálogos en Libertad, os habéis fijado que Santiago Sánchez, asesor y miembro de los asesores del Grupo Parlamentario Popular, si le ponen con la que Calviño sale corriendo, vamos, que bate el récord mundial de velocidad, porque con Santi, con los argumentos que ha dado Santi, no se atreve ni a rebatirlos. Víctor, hay otro tema también en cuanto a deuda. España, desde la época Zapatero, intentó invertir en renovables. Eso ha generado que haya ciertos litigios de España en el extranjero y que haya habido fondos de inversión, así incluso de carácter inmobiliario y tal, que de buenas a primeras dicen: queremos declarar a España en default, y nos embargan un instituto en Londres. Este tipo de cosas, ¿hasta qué punto nos puede evitar? No ya desde el punto de vista de imagen, sino desde el punto de vista de inversión. Que los extranjeros vengan a España, que inviertan, que vean que este país es fenomenal, a pesar de los majaderos del gobierno que tenemos, hasta a partir del 26, entre Feijóo, vamos. Pues lo que dices es tal cual, es que lo que está pasando somos quizá demasiado ajenos muchas veces a las noticias, nos centramos en Rubiales y en el Chau Chau, y nadie habla de que hay 20 empresas internacionales que han ganado juicios al gobierno de España en cortes internacionales por más de 1.200 millones de euros de indemnizaciones que tendremos que pagar y que el gobierno no está pagando. Justifica el por qué no paga. Y España está sujeta a lo que los tribunales internacionales digan, que para eso firmamos los convenios internacionales. Y tú puedes decidir, oye, no pago los laudos. Bueno, no los pagues, pero se van a ejecutar igualmente. Y es lo que está pasando con España. Se nos están ejecutando estos laudos poco a poco y nos van a empezar a embargar. Si no me equivoco, estamos al nivel de Venezuela en este sentido, creo, ¿no, Víctor? No lo sé, no sé a qué nivel está Venezuela. En el ranking de impagados de ese estilo, bueno, digo. Claro. O sea, no me acuerdo exactamente, pero creo que estábamos de los que más historias de estas teníamos, ¿no? Es que el fondo del tema, Eugenio, es que no transmite nada bueno que la economía, que un país como España, la cuarta economía del euro, tenga estos problemas internacionales y deba este dinero de laudos internacionales, deba este dinero de indemnizaciones a empresas internacionales. No transmite nada bueno y va con lo que dije antes, genera inseguridad, ahuyenta la posibilidad de inversión, y esos fondos de inversión que invirtieron en su día, que ya salieron trasquilados y que, pues después de una sentencia podrían volverse a plantear a venir a España con un gobierno que realmente le transmitiera esas certezas que ahora no reciben, pues obviamente no se van a plantear venir, ni ellos ni todos aquellos que tengan relación con ellos. Esto es un problema de primer nivel para nuestra economía y que se silencia continuamente, que solo la prensa económica prácticamente se hace eco de él, pero que tiene una realidad, un trasfondo dramático para la economía española detrás, porque la imagen tarda mucho tiempo en conseguirse y en ganarse, y tarda muy poco en destruirse, y situaciones como esta destruyen la imagen internacional de nuestro país, porque, como tú dices, nos pone al nivel de repúblicas bananeras. Exacto. Yo le diría a Miguel, y yo creo que ya prácticamente vamos a dar por finalizado el programa. Vamos a ver, con estas situaciones que estamos, se puede plantear, yo me imagino a Feijóo decir, bueno, joder, ¿qué hago yo? Porque yo estoy tal y cual. De alguna manera,
por lo menos, como ha pasado aquí en Laredo, que el alcalde de Laredo desde el año 2020 no tiene presupuestos y se ha encontrado que en la partida de parques y jardines desde enero, que valía 240.000 euros, y se ha encontrado 400. Se ha encontrado 240.000 euros de pago de horas extras a la policía municipal y no se pueden pagar. Y luego, por otra parte, hay un laudo judicial que puede perjudicar a Laredo con 28 millones de euros por una mala actuación desde el punto de vista de la concejalía de obras y todo este tipo de cosas. Pero vamos, solo pongo como ejemplo. Pero ante eso, ¿cómo tiene que resolver ese tema Feijóo? ¿Contando la verdad a la sociedad o simplemente callarse, trabajar, trabajar, trabajar e intentar salir? Porque si no, es para decirle a ver si está loco para meterse a presidente de gobierno de la Moncloa, ¿no? La verdad es que hace falta moral para meterse en la que con un poco de suerte se meterá. Pero hay dos cosas, como simplemente por un lado, es contar la verdad y es lo que hacía falta. Lo que ha pasado con esos fondos de inversión es que ha habido un cambio en la legislación española que les ha perjudicado. Y ese cambio, que de hecho, si no recuerdo mal, es incluso anterior al PSOE, el problema no es que haya un cambio, que uno está en su derecho a hacerlo. El problema es que eso tiene unas consecuencias y tienes que pagarlas. Y ahí es donde entra la decisión de no pagarles y el lío en el que nos hemos metido. Y entra la razón de esa inseguridad que tiene la gente, los inversores y los empresarios y todo el mundo. Es que tenemos un gobierno que va dando bandazos, que no entiende la máquina que pilota, que tiene como prioridad tener contentos a distintos grupos de interés y partidos regionales y no está a lo que debería estar, sino... No. Ya, pero resulta que dice ser doctor de economía y es un matasanos de los de antes, que te metían la navaja y a lo que salga, ¿no? Pues ya quedó claro con la Miguel historia. Ángel, sí, Miguel Ángel, ya casi para terminar. Intencionadamente estoy haciendo este repaso de cara a que la gente se dé cuenta cuando Alberto Núñez Feijóo suba a la tribuna de oradores, para que sepa lo que hay, el que sepa lo que se presenta. Porque nos van a vender la moto, que tenemos una Harley Davidson, que el turismo no sé qué y no sé cuánto. La realidad en España es que tenemos un país de los que si miramos las cosas están graves, no gravísimas. Y luego vamos a exigir al que venga que en 60 días recupere la economía. ¿Es así o no? No, hombre, supongo que se le dará tiempo para actuar. No, es del Partido Popular, lo que haga lo hace mal y tiene 60 días. Y si no, los Igual. terminales mediáticos de la izquierda, leña que te crió, ¿no? Bueno, pero ellos lo darán desde el primer día, no hay que hacerles tampoco tanto caso. Hay tiempo para hacer cosas, se pueden hacer las cosas en 4 años en una legislatura, se pueden hacer las cosas muy bien, cambiar fundamentalmente la dinámica, pero es verdad que debemos asumir que tenemos muchos riesgos, que la situación, las incertidumbres son muchas. Mirad, el otro día salía el dato de la oferta monetaria, el M3, que no se reducía desde hace 13 años, es decir, desde el año 2010, desde la anterior crisis financiera. No digo que vayamos a otra crisis financiera, pero es un síntoma claro de que hay cosas que no están bien y que no están muy bien, que están mal, ¿vale? Y hay muchos riesgos, la inflación, hay muchos riesgos que tenemos sobre la mesa. Necesitamos un gobierno serio y con un poco de tiempo esto lo podrá cambiar. Porque además la gente que tiene pensado para gestionar todo esto es gente realmente... Entre otros, don Juan Bravo Baena y otros cuantos que son gente fabulosa. Exacto. Pues amigos y amigas de Café de Economía, por favor no me riñáis luego en Twitter a través de los mensajes privados, porque eres demasiado, cuentas demasiado la realidad y tal, y es domingo por la mañana. Entiendo, pero la obligación de esta tertulia es deciros la verdad, porque luego dicen, coño, que la culpa es del Partido Popular. Aquí hay señores que están, uno en Extremadura, otro en Navarra, que tiene va a tener cargos de responsabilidad, bien sabe, en el gobierno, en el grupo parlamentario. Y aquí que otro señor que es asesor del grupo parlamentario, que si le ve la Calviño sale corriendo hasta Sebastopol. Tenemos la obligación de decir la verdad, porque luego si no va a quedar eso. No, si la culpa es del PP, y ha gobernado Sánchez.
amigas y amigos de Café de Economía. Buen domingo, cuida con la carretera y sobre todo esperemos que este inicio de curso sea bueno para todos. Hasta la semana que viene. Buen día.